Ya estamos aquí, y mi amigo Jesús Hernández Muñuzuri, cardiólogo muy bueno, por cierto, a quien saludo. ¿Cómo estás, mi querido doctor? Ah, tu gel, porque sí, claro. Este es para todo, todas estas enfermedades, gracias a Dios, desde que llegas aquí, yo sé que tú me vas a decir que no sirve de nada, y bueno, que la pandemia entra por donde quiera, los contagios, ya me has dicho muchas veces, ¿cuál es la situación real de un contagio, verdad, doctor? Tú me has dicho tú muy claro, tú, independientemente de que tú rocees, de que tú eso no sirve. Te voy a decir algo, lo acabas de hacer ahorita. ¿Cuáles son las 3 recomendaciones principales que se presentan en este tipo de pandemia? Cubrebocas, sana distancia, y ¿el otro cuál es? ¿Saludos? Cubrebocas, sana distancia, ¿sí? Evitar los saludos, ¿no? Así es. Además, ¿sabes una cosa? Lo que acabas de hacer, yo agregaría no tocar la cara. Pero es alcohol. Muchas veces, a veces uno le hace así, ¿no? Dicen que el alcohol también es bueno para hablar. Muchas cosas, independientemente de lo que tú me estás diciendo. O sea, sí sé que no te debes sacar los ojos. Esto es alcohol, trae un método, que se puede uno desinfectar. Pero es cierto, bueno, gracias a Dios, pues las personas que han venido aquí, pues no ha habido algo serio. Y apenas hace 2 días vinieron a sanitizar con una bomba. Pero, ¿qué dura eso, doctor? O sea, ya puede venir alguien, se sienta y pum, ya se acabó el encanto. Mira, hace poco, no sé, creo que te mandé yo un video de aerosoles, ¿verdad? No sé si lo viste. Sí. Precisamente en un cuarto cerrado existen aerosoles. Cuando uno está hablando, desprende aerosoles, y esos aerosoles se mantienen en la intemperie, sí, en el cuarto, y eso puede contagiar, son micras. Fíjate, ¿sí? Nada más. Y eso desafortunadamente, son muchas cosas, muchos factores. Desafortunadamente en esta pandemia, el virus que está afectando ahorita, la variedad que está afectando es la Delta. La Delta, ¿verdad? Que es muy contagiosa. Del 40 al 60% los pacientes se pueden contagiar. Los síntomas ya son distintos. Es una variedad de síntomas. En esta te habla de una gripe. En esta te habla de un problema de diarrea, de un problema de dolor de cabeza, problema de huesos, problema de cansancio en general. Los síntomas son muy variados. Hace rato te estaba escuchando que el beneficio de la lluvia que refresca. La lluvia tiene sus beneficios y sus contras también. En el programa de salud existe un programa de vectores. Sí. Los vectores se llaman dengue, chikungunya, el dengue hemorrágico. Uh-huh. Desafortunadamente, donde se acumulan el agua estancada, se vienen a formar mosquitos. Sí. Y esos mosquitos provienen del Aedes aegyptus, y ese es el que te provoca el dengue, sí, o el chikungunya, ¿sí? Y eso prácticamente es un programa que también se debe estar presentando ahorita, en esta época, para hacer descacharización y a su vez fumigar. Sí, sí. ¿Por qué te voy a decir algo? Porque con dengue y el problema del COVID se pueden confundir los diagnósticos. Muchos se han confundido, que es así. Muchos ya piensan que por el dolor de hueso, la temperatura, las reacciones que tiene un dengue, ¿no? Y luego dicen, ya tengo COVID. Es importante la clínica, pero a su vez también es importante los auxiliares de diagnóstico. En este caso, una prueba de PCR para saber si el paciente tiene problemas. Pues están muy caros, esos han hecho negocios, o no sé si sea correcto, pero la verdad, doctor, 800 pesos, 800. Es lo que ando cobrando a mi consulta. Pero tu consulta tiene más beneficios, sí, si no mal recuerdo. Bueno, vamos a tocar el tema de la consulta. Yo soy cardiólogo hace algunos años hice geriatría cuando terminé mi carrera, después hice cardiología y hago en mi privada cardiología geriátrica. Sí. Ahora te quiero decir que estamos ayudando a la economía familiar en mi consulta para que puedan acudir los pacientes que lo deseen al consultorio por una consulta de cardiología.
Sí. un electrocardiograma, una valoración cardiovascular y un ultrasonido de corazón, estamos cobrando 800 pesos. Ah, mira. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el paciente pueda acceder a estos servicios, primera. Segunda, estamos cobrando esto también para poder llevar a cabo medicina preventiva. Al hacer medicina preventiva, podemos evitar muchos problemas de complicaciones del corazón. Sí. Uno de ellos, el principal, es el infarto. Otro de estos es también problemas de insuficiencia cardíaca, si el paciente requiere o no marcapasos, si el paciente requiere hacerle un Holter para ver cómo se encuentran ese tipo de arritmias, ¿sí? ¿Qué es un Holter? Un Holter es un auxiliar de diagnóstico para que el paciente se determine si tiene un problema de alguna arritmia. Esos pacientes que le late rápido el corazón o que tienen problemas de que de repente sienten que suspiran o se le para el corazón, ahí es donde nosotros podemos determinar si el paciente tiene o no un problema del corazón. Quiero decirte que donde estamos nosotros trabajando, ahí ya lo viste, en el Hospital Pacífico, en el piso 6, consultorio 608, tenemos Holter de 24 horas y de una semana. Y te voy a decir por qué. Porque desafortunadamente algunos se llevan a cabo Holter de 24 horas, y en ese tiempo, el Holter es un estudio de un electrocardiograma de 24 horas, Sí. Cuando tú te haces un electrocardiograma te tarda como 5, 6, 10 minutos, pero con un Holter te va a determinar las 24 horas. ¿Pero qué crees? También tenemos el Holter de 7 días, sí. Y es ahí donde podemos detectar. Tengo varios casos que se me han presentado. Recientemente ayer vi una paciente que tenía un problema de salud, le puse un Holter de 3 días, sí. Y encontramos un paro sinusal de 5.422 segundos. 5.422 segundos, wow. Y no se había dado cuenta. ¿Y sabes cuándo lo detecté? Hasta el tercer día antes de retirar ese Holter. Fíjate que muchos... ¿Y sabes qué pasó? ¿Y sabes cuándo? En la madrugada. Dormido el paciente. Presentó 2 eventos previos donde se le paró el corazón 4.500 segundos. Sí. Entonces, esos auxiliares de diagnóstico son importantes. Este paciente, ¿qué tenemos que hacer con él? Este paciente era indicativo de un marcapaso. Porque si no le pones un marcapaso, este paciente en cualquier dato puede andar manejando, puede andar solo. En la mayoría puede ser universal en cualquier edad, no nada más en la gente adulta. Las enfermedades cardíacas se presentan desde que nacen hasta una etapa ya mayor. Desde que nacen puede ser problemas congénitos. Congénitos me refiero que tienen defectos en el corazón, sí. Nacen con defectos en el corazón, como son la comunicación interauricular. El corazón tiene 4 cavidades, pero a su vez de sus 4 cavidades existe un tabique 2 ventrículos, interventricular, 2 aurículas, una derecha, una izquierda, interauricular. Y entonces pueden presentar en ese tabique interventricular o interauricular orificios que son donde escuchamos los soplos cuando el niño nace. Sí. Entonces tenemos que ver aquí al paciente, mandarle a hacer cuando le escuchamos un soplo al paciente, tenemos que hacer un auxiliar de diagnóstico. ¿Cuál es el auxiliar de diagnóstico que se presenta? Un ultrasonido de corazón. Ajá. Y en ese sentido podemos identificar dónde se encuentra el defecto, porque si no hacemos la corrección adecuada con el médico adecuado, ese paciente al rato va a tener una insuficiencia cardíaca, su corazoncito se va a ir dilatando y se puede presentar lo que se conoce como hipertensión arterial pulmonar, ¿sí? Esas taquicardias son otra situación. La taquicardia cuando dicen, ay, tengo taquicardia, ¿es un indicativo de un infarto o cómo se puede catalogar eso? Al hablar de taquicardia tenemos que saber si es normal
esa taquicardia, porque hay que recordar lo siguiente: el corazón late de 60 a 80 latidos por minuto. 60 a 80 latidos. El mínimo, ese es lo normal. Lo normal. Máximo 100, lo normal. Y el paciente empieza a sentir latidos rápidos, hasta 100. Ajá. Ahora, el paciente, después de los 100, todavía podemos decir 130, es una taquicardia, o sea que el corazón está acelerado, pero es una taquicardia sinusal. ¿A qué me refiero con sinusal? Que es un latido acelerado, pero normal. Okay. ¿De acuerdo? Okay. Más de 130, 140, 150, hasta 180, 200, ya es una taquicardia supraventricular, o puede ser una arritmia cardíaca. Okay. La más común y la más frecuente, sobre todo en personas mayores de la tercera edad, se conoce como fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente en las personas mayores. Sí. ¿Y qué te quiero decir con esto? Porque si no detenemos esa taquicardia de la cual tú me estás hablando, tenemos una complicación que se puede presentar con este paciente, un infarto cerebral, porque el corazón está vibrando, vibra, la aurícula vibra, hace esto, está vibrando, y al vibrar está aventando coágulos al cerebro. Ahí, ¿cómo podemos definir si esta taquicardia es normal o anormal? Sí. Ahí entra el auxiliar de diagnóstico, el Holter. El Holter, que puede ser de 24 horas, una semana, un mes o más. Oye, ya un paciente cuando tiene eso tiene a atender que esa frecuencia sea constante. Sí. Pues, ahorita me viene, recuerdo un paciente de la Costa Grande que me llegó al consultorio del Seguro Social. Esa paciente llegó conmigo porque el corazón estaba trabajando lento y tenía ya lo que después nos dimos cuenta, la mandé a México, se le colocó un marcapaso, pero después en la lectura del marcapaso, porque el marcapaso se tiene que revisar cada 6 meses, sí, o cada año, en la lectura del marcapaso se encontró 1 o 2 veces que el paciente presentaba una arritmia. Sí. Una arritmia que se llama fibrilación auricular. Entonces, esta fibrilación auricular se puede dividir en tres clasificaciones: paroxística, que se presenta una vez ocasionalmente, que fue el caso de ella. La encontré en el reporte del marcapaso, porque queda un registro de todo lo que pasa al año, 2 veces al año. 2 veces al año. ¿Qué tenemos que hacer así con esta paciente? Primero le pusimos el marcapaso para evitar que se subiera el corazón deteniendo, ¿de acuerdo? Y además de eso, como presentaba la taquicardia, le tuvimos que dar otros medicamentos como son antiarrítmicos, porque cuando se le presentaba la taquicardia, el paciente presentaba 180 latidos por minuto en un momento. Y además de eso, tuvimos que darle un anticoagulante, porque si tu corazón está vibrando así 180 latidos por minuto, ¿qué pasa? Está aventando coagulitos, sí, y uno de ellos se te puede ir al cerebro y te puede provocar un infarto cerebral o la muerte. Y este paciente, así es, fulminante. Le dimos el marcapaso, se le colocó en México en el siglo XXI, era una paciente que era del seguro, sí, la mandamos directamente allá, le dimos un antiarrítmico y aparte un anticoagulante. O sea, estaba protegida totalmente. Pues sí. Y para mí fue una paciente muy especial. Y te voy a decir por qué. En el momento que llegamos al consultorio del Seguro Social, yo la mandé y detecté esto. Y ya después, con el tiempo, detectamos que tenía, porque la estuvimos revisando, detectamos que tenía la fibrilación auricular que no se le presentaba comúnmente. Es que mucha gente a veces se siente débil, no se atiende. Por lo regular, el paciente debe de hacerse los exámenes 2 veces por año. Sí, 2 veces por año. Los de sangre. Los de sangre. Si un paciente presenta, un paciente mayor, los pacientes mayores, te estoy hablando de cardiología geriátrica, pacientes ya mayores, un paciente presenta un mareo de repente, que es muy común en estos pacientes,
Dice, no, ya se me pasó. No, luego dicen los de la costa, con una coca se me quita. Sí, tradicionalmente, ¿no? Sí, te echan la coca y si eres hipertenso, si realmente, pues a veces el chacoteo, pero es cosa seria el corazón. Así es. Es cosa seria, no es decir, bueno, tengo que checar. Somos como cualquier automóvil, si cuando empieza a cascabelear, pues es lógico que tienes que checar. Mira, desde un principio todo. Y mucha gente lo ha dejado, lo deja para hasta que ya... Yo te voy a decir una cosa, yo honestamente disfruto lo que hago porque me apasiona lo que hago. Cuando yo veo un paciente así, siento una gran satisfacción haber podido servirle. Claro. Porque tú encuentras cosas que a veces no crees encontrar, pero si eres insistente y buscas auxiliares de diagnóstico, como es el Holter, como es el eco, como es una prueba de esfuerzo, un paciente con una prueba de esfuerzo, nosotros en nuestra consulta privada hacemos esto: medicina preventiva, que es mejor y más barata y sin complicaciones que la medicina curativa. Son dos cosas muy distintas. ¿Sabías tú que te puedes evitar un infarto? Los infartos se pueden evitar. Claro. Si tú detectas un paciente ciertos síntomas, entonces ¿qué vas a hacer? Yo le voy a mandar esto y esto, y les digo, de lo que resulte, usted tiene seguro social o tiene ISSSTE, nos vamos al seguro, se va al ISSSTE para que la sigan atendiendo, porque a veces esos estudios o esos procedimientos son muy costosos. Sí, hay que pensar en el paciente. Claro. Hay que pensar en el paciente antes de pensar en otras cosas. Es correcto. Por eso estamos haciendo esta promoción. Porque ahorita la economía familiar está muy caída. Pues estaría bien. Desafortunadamente, Chicho, esto lo tenemos que hacer para ayudar a nuestros pacientes. ¿Y para citas o ¿hay algún número? Sí, el 744. Espérame, hay que anotarlo por si la gente está interesada. Ahí está, 744. Ahí está. 488 0404 o al teléfono, al número de celular de un servidor. Sí. 744 449 0607. 744 49 449 0607. Y con mucho gusto podemos atender. ¿De lunes a viernes? ¿Cómo va a estar? Sí, estamos trabajando ahorita de lunes a sábado. ¿Hospital del Pacífico, en la Torre Médica del Pacífico. ¿A partir de las 8 o 9 de la mañana? A partir de las 9 de la mañana, 10 de la mañana estamos en el consultorio, si no tenemos entrevistas. Ok. No, pero ahorita muy comúnmente... No, estamos aquí. Hoy comúnmente se están atendiendo, los médicos están yendo a los domicilios de los enfermos. Pero bueno, digo, cuando así lo necesiten, prestar un servicio, pero aquí en el caso el tuyo es directamente en el hospital, porque tienes todos los equipos. Yo ahí cuando mis pacientes o aquellos que quieren acercarse a la consulta, lo que hago es prácticamente lo mismo que haces tú. Bañamos a nuestro paciente de sanitizante para que puedan ellos poder estar con confianza en nuestro interior del consultorio. Y les pedimos también, les hacemos unas preguntas para saber si tienen fiebre o no tienen fiebre, si tienen estos síntomas, porque desafortunadamente el COVID, los síntomas que presentas no son en el momento. Acuérdate, el COVID tiene un proceso de incubación que tiene una semana, de incubación de una semana. La siguiente semana son los síntomas que ya se presentan, y la tercera semana es la hiperinflamación o la trombosis, cuando un paciente ya requiere de apoyo hospitalario. Entonces nosotros tenemos que actuar antes, desde el momento que presente un síntoma o sospecha de un síntoma a un paciente, tiene que acudir a hacerse el examen para determinar si es paciente COVID o no, y aislarse. Es muy importante que se aísle y que no ande deambulando. Yo creo que sí. Porque muchas personas, aún con COVID, andan en la calle. Eso es un crimen.
Y lo que no saben que esas personas que andan deambulando se están dañando su organismo, porque en este caso tienen que guardar, la carga viral se puede incrementar. La carga viral de ese paciente que tiene COVID y anda deambulando se puede incrementar, además de que anda infectando a otras personas. Es verdad lo que usted dice, pero a veces mucha gente, la necesidad, doctor, es entendible. Quisiera uno no estar enfermo, pero una familia o una persona que depende de lo que trabaja al día, si no, es correcto lo que usted dice, pero mucha gente, la verdad, a veces quisiera estar, pero si no tiene para el medicamento, no es asalariado. Es un problema. Es un problema. No hay, si vas tú, te acercas al centro de salud, de cualquier X, a pedir medicamento, no hay. ¿Y sabes otra cosa? Y vas a la farmacia y te lo venden caro, mano. O sea, ¿cómo diablos le vamos a hacer? La gente que tiene calentura, tiene fiebre, pues lógico tiene que salir a buscar medicamento, pues, para que se pueda curar. Desafortunadamente es un círculo vicioso, ¿sí? Y por eso no podemos acabar con la pandemia. Creímos todos que estamos en semáforo verde y Nada que ya más. no teníamos pandemia. Recuerda, en los programas de televisión y la gente, cuando estábamos en pandemia, perdón, no hemos salido de la pandemia. No, pues no. No hemos salido de la pandemia. Y yo creo que ni vamos a salir. Entonces, yo creo que ni vamos a salir, doctor. hay que recordar, las tres cosas principales son cubrebocas, sana distancia, lavado de manos y evitar tocarse la cara. Eso es clásico. ¿Por qué? Porque en las mucosas es donde puedes contagiarte y puedes contraer el virus. Sí. Cubrebocas, sana distancia, lavado de manos y evitar tocarse la cara. Y hagámonos responsables si tenemos el problema de COVID. Aislémonos, porque solamente así podemos llevar a cabo, podemos salir de esto. En Wuhan, China, empezó y ahorita todavía siguen los problemas ya regresó. Entonces, claro, no hemos salido del problema. Yo creo que la autoridad correspondiente debe ser más responsable, claro, y no hacer declaraciones irresponsables. Escuché ese momento. De decir, ¿no? Que va muy creciente esta enfermedad y que pues está saturado los hospitales y todas estas cosas. Tenemos año y medio con la pandemia en México. No, hombre. ¿No hemos aprendido nada? ¿Es correcto que una autoridad te diga esas declaraciones? Pues si no tiene ya qué hacer, pues yo creo que pues a lo mejor con este asunto pues, se va a querer deslindar de cualquier situación que se presente. En política y en cualquier ubicación que te encuentres, tú debes de dar resultados, no disculpas. Tú estás aquí, eres una persona que te escucha miles de personas y tú debes de ser certero con la noticia que das, porque es lo que la gente va a escuchar. Claro. Y la gente se va a orientar qué está pasando en Acapulco, qué está pasando en México y en otros países. Debe dar resultados, sí, no disculpas. Eso sí es cierto. Yo creo que esta pandemia, pues, todo el mundo lo sabe, está incontrolable. Mira, yo quiero hacer una observación y reconocer a un funcionario federal que está haciendo cosas que no le competen, y me refiero al canciller Marcelo Ebrard. Su función no es estar haciendo gestoría para traer vacunas, y las trajo 80 millones de vacunas. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay 80 millones de mexicanos que están o pueden estar vacunados, y con esto podemos evitar que se presenten más casos de COVID. 2, México se encuentra entre los 10 principales países que tienen el número importante de vacunas, y ese reconocimiento y esa acción es del canciller Marcelo Ebrard. Yo creo que ese tipo de funcionarios debemos de agradecerle que esté haciendo algo que no le compete como funcionario.
Sí, pero pues todo aquel que se mete a algún cargo, en lo que sea, pues tiene que pues hacer algo para pues cuidar y estar al pendiente de los que pues, realmente, de los ciudadanos que necesitan. Es correcto. Digo, pues, sí. Él tiene otras funciones. Le dan una responsabilidad de como canciller de conseguir países, pues tiene que hacer. Digo, lo está haciendo. No tiene pues, que hacer otras cosas ni inventar. Pero yo creo que aquí el asunto es que se tiene que llegar a lo que se prometió, que es medicamentos en todos los hospitales. Yo creo que si hubiera medicamentos y se entregaran bien como debe de ser, yo creo que se combatiría bien, pero no hay medicamentos, doctor. Te voy a decir una cosa. Ya vamos a 3 años, 4 años, y todavía estamos viendo que las cosas no están saliendo bien. Se prometió la traída de la Secretaría de Salud. Vamos a ver, unos meses más, yo creo que se va a ir para otro año, porque la pandemia no la van a parar. La pandemia vamos a vivir con el virus de aquí en adelante, doctor. Chicharo, de aquí en adelante. Te voy a decir algo, desafortunadamente México es un país ya con un número importante de personas adultas, pero esas personas adultas o jóvenes adultos tienen enfermedades crónico-degenerativas. ¿Y cuáles son estas? El problema de la diabetes, el problema de hipertensión y el problema de la obesidad. Esas contribuyen a mayor número de casos de defunción, porque si un paciente de este tipo, tú le da COVID a ese paciente, ¿sí? La calidad de vida merma y el pronóstico es más malo si no está controlado. He encontrado pacientes últimamente, ahora que estamos retomando la consulta, con 350 de glucosa. No, pues, ¿te imaginas 350 de glucosa? Y la mayoría de los diabéticos son los que se infartan. Y siguen cumpliendo, así es. Y siguen la mayoría, todos son, pero no sé, a ver, es lo malo, pues, de uno que no se atiende. Si sabes que eres diabético, estás tomando refresco, te vas a los tacos con grasa, vas, comes pan, comes estas cosas, galletas, pues lógico, eres diabético, hipertenso, ¿cómo pues te vas a querer librarla, hermano? Entonces, y muchos, pues lamentablemente así pasa. Uno como diabético debes de tomarte tu medicamento para la diabetes, la losartán si eres presión alta, a veces la aspirina prote, en caso de cualquier cosa. El hecho que tú pero tienes que hacerlo cotidianamente. Yo te quiero comentar lo siguiente, el hecho que tú te estés tomando los medicamentos no significa que esté controlado. ¿Qué quiero decir con esto? Si un paciente es hipertenso, es diabético y está tomando sus medicamentos, debe de checarse y hacer sus exámenes correspondientes. ¿Por qué? Porque con esto tú vas a poder definir si el paciente está controlado o no, y así le vas a ofrecer, va a tener mejor calidad de vida el paciente y se van a evitar complicaciones. Tú lo acabas de decir, de los diabéticos, muchos de ellos porque no están bien controlados, ¿qué ofrecen? ¿Cuál es la enfermedad? ¿Cuál es la enfermedad más frecuente o la complicación más frecuente? El infarto. Infarto total. Un paciente cuando se le amputa la pierna, se dañó. ¿Qué fue lo que le pasó al paciente? Se afectó la macrocirculación. Sí. ¿Por qué? Porque ya no le servía la circulación, le tuvieron que amputar la pierna. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Cuando un paciente es diabético, el problema es sistémico, no localizado de un miembro inferior. Y si tú tienes problemas en la pierna, seguramente vas a tener problemas en el corazón. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Hacer algunos estudios para detectar o determinar si no tienes problemas cardíacos. ¿Por qué? Porque el próximo paso, después de la amputación, va a ser un infarto en tu paciente. Así es correcto. Es cierto, yo creo que el asunto es que los diabéticos son los primeros el índice de que fallezca lo más pronto que otra persona que hace deportes, que no, pues digo,
¿Sabes cuál es la estadística de las primeras 3 causas de muerte en México? La mortalidad. Primero, las cardiopatías. La cardiopatía isquémica, los infartos, primero. Segundo, te vas a sorprender, el COVID. Tercero, la diabetes. La diabetes antes era la segunda causa de defunción en México. Sí, cómo no. Pero el último registro del INEGI reportó del 2020 que la segunda causa de muerte es el COVID. Y para el cáncer, doctor, y está entre el cuarto lugar, y el cáncer se presenta más el cáncer de próstata que de mama en el hombre. Sí, claro. Tiene más mortalidad el cáncer de próstata que de mama en el hombre. Por eso hay que cuidarse, doctor. Totalmente. Entonces, siempre es un placer estar aquí contigo. No, doctor, te mandan saludos mucha gente, ahorita te van a decir, pero sí. Entonces, el programa ya estás trabajando, iniciaste esta semana o la semana pasada. Tengo 2 semanas con ella. Okay. Y esto va a ser hasta a fines del 2021 para darles ese servicio a la comunidad acapulqueña y a aquellos que deseen acercarse a una consulta, que recuerden es consulta de cardiología, electrocardiograma, valoración cardiovascular y ultrasonido. Si usted quiere, eso tiene un costo por otro lado hasta de 4 o 5 mil pesos. Y aquí 800. 800 pesos. Para aquí vas a salir bien con tratamiento, de cómo está tu situación y con medicamento que lo vas a tener que utilizar de por vida en caso de que lo necesites. Así es. Porque así no vas a andar cambiando. Y te voy a decir algo, estoy tocando puertas como un laboratorio para que me haga descuentos a mis pacientes y acudan a ese laboratorio. Ya está, qué bueno, doctor, eso es ayudar a la población, porque a veces unos hacen otras cosas que no deberían de ser. Pero bueno, doctor, gracias, vamos a estar pendientes, nosotros vamos a promocionar esa campaña, muy buena, por cierto, yo me voy a anotar. Eres bienvenido. Yo voy a checarme, porque a veces pues uno necesita, y luego te dicen, ponte a correr, baja esa barriga, ponte no sé qué, pero pues si vas a correr, te contagias. O sea, ya no sabe uno ni qué hacer, mano. Pues ponte en tu casa. Vete en tu casa y en la sala corres. Corre como loco. Que te corteras los perros, ¿no? Bueno, doctor. Un placer como siempre, Ya sabes, doctor, esa es tu casa, Y saludos a los que nos están viendo. Sí, doctor, ya sabes. ¿Sí?